Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí conectados. Dios bendiga grandemente sus vidas. Y hoy vamos a ver una enseñanza que Cristo nos quiere regalar a través de su precioso Espíritu Santo. Gracias al Padre porque pues, nos ha dejado su bendita palabra para que aprendamos de ella. En Corintios dice que las escrituras nos han sido dadas para darnos ejemplo de cómo debemos de vivir. Y hoy queremos hablar de esto tan importante. El tema de esta enseñanza es que al instante Jesús tiene el poder para cambiar tu condición. Debes de saber que Jesús, Dios, tiene el poder inmediatamente para poder cambiar tu condición, ya sea de enfermo, de pobreza, de estar preso, de estar angustiado, de estar triste, decepcionado, en alguna disolución, cualquiera que sea la condición, debes de saber que Dios tiene el poder para cambiar esa condición. Y algo de algunas de las palabras que más me gustan y que más han impactado mi vida y que me deleito mucho cuando leo los evangelios y escucho es la palabra al instante. Al instante en el griego quiere decir eudoseos, que quiere decir enseguida, pronto, de inmediato. Y eso es lo que Cristo hace en la vida de sus hijos. Cuando a Él le place, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le buscamos, Él tiene el poder de cambiar de inmediato, enseguida, pronto, aquella situación por la cual tú estás pasando, estás viviendo. Y eso es lo que a mí me impactó mucho de las escrituras, porque yo cuando leía estos pasajes y los sigo leyendo, digo, wow, eso me ayuda a seguir confiando, a seguir teniendo fe, porque aunque en mi caso, que ya soy libre, seguimos teniendo pruebas. Aquí están mis hermanos que ya están libres, que seguimos teniendo pruebas, algunos que, pues gracias a Dios por su gran amor y misericordia, no han tenido que estar en un reclusorio, en una prisión, pero siguen teniendo pruebas, circunstancias adversas en su vida. Ustedes, hermanos, que se encuentran pues privados de su libertad, pues con mayor razón, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir de tantas situaciones que día a día se van viviendo dentro de una prisión? Pero es ahí a donde nosotros tenemos que, en las circunstancias más adversas, más difíciles, buscar a nuestro Señor Jesucristo y tener la confianza y la seguridad de que Dios puede cambiar y transformar tu situación o tu condición en la cual estás viviendo. Te invito a que no dudes, sino que sigas buscando de Dios, y esta enseñanza Dios nos quiere edificar, pero también nos quiere exhortar y nos quiere animar a que sigas buscando de Cristo Jesús. Dios quiere que a través de esta enseñanza busques a Cristo con todo tu corazón, que lo sigas buscando, que sigas buscando de su presencia. Y vamos a ver unos ejemplos a través de su bendita palabra, cómo eran la condición de dos personas que habían escuchado de Jesús. Muy probable que a lo mejor vengas por primera vez a escuchar de Jesús, y vamos a ver otros ejemplos también a donde pues ya eran totalmente discípulos de Jesús, pero aún seguían buscando de Jesús. Así es que si es por primera vez que tú escuchas este mensaje, pues te debe de animar a que debes de saber de que Cristo tiene el poder para al instante, como lo vemos, cambiar tu situación de inmediato, pronto, en una manera así como lo dice la palabra, enseguida. Entonces, quisiera que por favor nos acompañara a, al Evangelio de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, y vamos a ver cómo Cristo ve a estas personas, vamos a ver cuál era la condición de estas personas. No era nada fácil, era un poco difícil la que estaban pasando, porque a veces en la vida pasamos situaciones difíciles, aun cuando estamos en Cristo, y Dios las permite para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para, como dice la palabra, para darnos el fin que nosotros esperamos. Y dice en Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante, dice la escritura, y vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, como dice, al instante, pronto, enseguida, de inmediato, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le cargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Aquí vemos que qué impresionante está
como dice la escritura, que al instante, pero vemos aquí que la condición de un leproso no era nada agradable. Desde el Antiguo Testamento Dios había mandado que se hicieran ciudades para que los leprosos vivieran aparte, porque podían contaminar a las demás personas. Era tan fuerte esta enfermedad que ellos tenían que vivir separados y muchos de ellos vivían en las cuevas, en las montañas, incluso cuando tenían que ir a la ciudad por alimento, tenían que ir gritando leproso, leproso, para que toda la gente se fuera haciendo a un lado, porque nadie quería contagiarse de lepra. Era tan fuerte la lepra que incluso la ropa y las casas se podían contaminar con esto, que de tal manera que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, si la casa se contaminaba, tenían que ir a ungirla y tenían que hacer oración para que pudiera ser limpia y esperar 7 días o ciertos días para que la casa pudiera ser nuevamente habitada. Por lo tanto, entonces era una condición de este hombre que no era nada agradable. Estaba totalmente separado, ellos tenían que vivir fuera de Jerusalén. Imagínate esa condición, más sin embargo, él ahí por donde andaba había escuchado de que Jesús hacía milagros, había escuchado que Jesús tenía poder para cambiar y transformar las vidas. Él sabía por allá porque había escuchado de todo lo que Jesús ya había hecho desde entonces. Y sabes, este hombre con esa actitud no dice que era discípulo, pero solamente que había escuchado de Jesús. Y aquí vemos esta importancia. Dice que llegó delante de él, se postró de rodillas y le dijo, Señor, si quieres, tú puedes limpiar. Y la respuesta de Jesús es que dijo, quiero. Sabes, Él siempre va a querer bendecir nuestras vidas, porque la naturaleza de Dios es bendecir, la naturaleza de Dios es dar, la naturaleza de Dios es que tú y yo y todos los seres humanos estemos bien. Pero aquí vemos una acción que decidió tomar el leproso, decidió ir a buscar a Jesús. Y la misma acción quiere decir un cambio de actitud, una cosa que tú tienes que hacer también en ese momento personalmente. Y vemos que el leproso tomó esa decisión. Él pudo haber dicho, sabes, yo me puedo seguir quedando con mi lepra o haberse acostumbrado porque los leprosos morían totalmente en su lepra a través de tantos años. No era una enfermedad que se podía curar, morían los leprosos y sabes, él tomó la decisión de ir a buscar a Jesús. Esa es la acción que nosotros tenemos que tomar, de decidir, de ir y una decisión personal de levantarte, sepa la condición cual sea que estás, porque a veces dices, ay, es que nadie me entiende, no sabe mi condición, estoy desahuciado, tengo tantos años de prisión, tengo esta deuda, esta enfermedad, esta situación en mi familia, en mi matrimonio, pueden ser muchas cosas que estás viviendo, pero la acción que tú y yo debemos de tomar es decidir ir a Jesús y postrarnos, porque vemos que Él dice que se arrodilló y es ahí a donde nosotros debemos de clamar a Dios. Tener esa actitud, porque dice la Escritura que un corazón contrito y humillado, Él jamás va a despreciar. Él está dispuesto a bendecirte, Él está dispuesto a ayudarte, Él está dispuesto a sacarte de esa condición. El leproso nadie lo quería, nadie podía. En otro pasaje vemos que también limpia otro leproso y bueno, no lo dice la Escritura, pero en los evangelios que están visuales, se ve cómo va pasando Jesús, vuelvo a decir, no lo dice la Escritura, pero ahí en el Evangelio narran cómo Jesús abraza al leproso. Imagínate, en ese momento, Jesús viendo al leproso que nadie lo quería, mas sin embargo no le importa y lo abraza. Y de la misma manera Jesús quiere abrazarnos, Él quiere consolarte, Él quiere restaurarte, Él quiere transformarte, Él quiere sacarte de esa condición y de algo que dice es que Él al instante, enseguida, pronto, de inmediato, cambió la vida de este leproso. Inmediatamente, es algo sorprendente de ver. Yo que cuando leo estos pasajes de la Biblia, cuando digo al instante, pronto, inmediato, me quedo sorprendido y eso me animo a seguir orando, a seguir leyendo, a seguir buscando de Cristo, porque sé que Dios tiene el poder de cambiar y transformar la vida de cualquier ser humano, sea la condición que sea, de angustia, de preocupación, de pobreza, de enfermedad, de tristeza, aún de una enfermedad que digas, ya el médico me diagnosticó cáncer, me dijo que tanto tiempo me queda de vida, una sentencia tan grande de 100, 200 años, Jesús tiene el poder para cambiar al instante, de inmediato, pronto.
tu condición que estás pasando en ese momento. Pero tú tienes que tomar esa decisión, esa acción de decidir, ¿sabes qué? A lo mejor, ¿sabes? Alguien has oído que ha hablado de Jesús, que ha hecho un milagro por aquí en alguna persona, que ha sanado, que ha transformado, que ha restaurado una familia, que ha restaurado un matrimonio. Y eso fue lo que escuchó este hombre que estaba leproso. Escuchó de que Jesús hacía milagros, escuchó de que Jesús tenía el poder para quitarle esa condición. Y él tomó la decisión, la acción de ir inmediatamente a buscar la presencia de Jesús. Él no era un discípulo de Jesús, él no andaba con Jesús, él estaba totalmente apartado de Jesús, vivía fuera de la ciudad porque ahí, vuelvo a decir, era donde vivían los leprosos, pero ahí él tomó la decisión. Imagínate que este leproso no hubiera tomado de la decisión de ir a buscar a Jesús, que se hubiera quedado sin ir a buscar a Jesús durante esos 3 años que estuvo Jesús ahí en Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente este leproso hubiera acabado muriéndose totalmente de lepra, como muchos de los leprosos morían. Pero cuando él tomó la decisión, su condición inmediatamente, al instante, cambió su vida, porque dice más adelante que le dijo, entonces le encargó rigurosamente el 42, así que él hubo hablado, que dice, al instante, la lepra, ¿qué pasó? Desapareció totalmente de su vida. Inmediatamente, o sea, no pasó mucho tiempo, y me vuelvo a decir, es pronto, es seguir, es enseguida, es de inmediato. Y eso es lo que te debe de animar, de saber cada vez que tú lees los evangelios, de saber que Cristo tiene el poder para cambiar cualquiera que sea tu condición. Este hombre sabía de Jesús. Tú debes de saber que Jesús tiene ese poder para cambiar y transformar tu condición. Vamos a ver otro ejemplo. Quiero mostrar otro ejemplo y quiero que me ayuden, por favor, a buscar en su Biblia, en Marcos, Lucas 8:43 en adelante. Lucas. Y sabes, estos dos pasajes que vemos y que estamos viendo, sabes que están escritos en Mateo, Marcos y Lucas. Y cada vez que veo que, porque no todos los pasajes están escritos en los 3 evangelios, algunos solamente están en Marcos, algunos en Juan, otros en Mateo, pero cuando Jesús nos habla en Mateo, Marcos y Lucas, o algunos en los 4 evangelios, es porque Dios quiere resaltar esto para que tú y yo seamos parte de esto tan importante que está escrito en las escrituras y que lo podamos tomar en consideración y que lo quieres resaltar tanto, es por eso que lo escribe en los 3 evangelios, para que resalte y eso llame tu atención y pongas más énfasis. Y así como dicen los salmos Shelah, que quiere decir detente, medita, estés meditando en estas palabras que Jesús en esta tarde nos está hablando para animarnos, pero también para exhortarnos a que sigamos buscando a través de la oración, a través de la lectura. Ellos decidieron ir a buscar a Jesús. No eran discípulos de Jesús, eran personas comunes y así que estaban escuchando de que Jesús hacía milagros, que andaba en Jerusalén, y vemos de la misma manera, ahí ya si me tienen por favor en Lucas capítulo 8, también en Lucas capítulo 8, en el versículo, vamos a leer del 40 en adelante, también como Jesús vuelve a manifestar su poder de una forma sorprendente. Dice ahí, cuando volvió Jesús, Lucas 8:40, le recibió la multitud con goce porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, dice que una multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y qué dice nuevamente? Al instante. Nuevamente, la palabra al instante en griego quiere ser euseos, que significa enseguida, pronto, de inmediato, y que dice entonces, dice, al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que salió, ¿qué? Poder de mí. La escritura dice que
El evangelio es poder de Dios para nosotros, no es magia, es poder de Dios, y ese es el poder del cual te vengo a hablar, de un Jesús que está vivo, que no está crucificado en la cruz, sino que resucitó al tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros, y que Jesús quiere mostrar su poder en ti, en tu bendita familia, quiere mostrar su amor, su misericordia, quiere hacer grandes cosas en tu bendita vida. Pero vemos la misma acción que tomó el leproso. Aun cuando había una multitud y no era fácil llegar a Jesús, ella decidió, dijo, yo no sé cómo voy a hacerle, pero se metió una multitud, estamos hablando que son más de 2000 personas, y fíjate, ella decidió meterse entre toda esa multitud. Imagínate, todos querían tocar al maestro, todos querían escuchar al maestro, sabían que el maestro tenía el poder para cambiar la condición de pobreza, de enfermedad, de angustia, cualquiera, todos querían ver el poder de Jesús en ese momento. Todos, por eso es que se le seguía una multitud. Y más, sin embargo, ella dijo, no importa, aunque esté esa multitud, ella también había escuchado que Jesús tenía el poder para cambiar esa condición en la cual ya tenía viviendo desde hace muchos años. Y sabes, esa es el poder del evangelio del cual te vengo a hablar, de ese Jesús grande, de ese Jesús poderoso. Tú no tienes un Diosito, ni tienes un Dios crucificado en la cruz del Calvario. Que tienes un Dios vivo que aún resucita muertos, que aún venció la muerte, lo más difícil que podía haber, Él ya la venció. Y tú tienes que seguir creyendo, que seguir orando, seguir leyendo, seguir buscando la presencia de Dios, porque debes de saber que al instante, y dice más adelante, nuevamente el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer lo vio, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y cómo, repite, al instante, enseguida, inmediato, pronto, tu fe te ha salvado, como lo dijo, ven paz. Sabes que la mujer también desde el Antiguo Testamento, la mujer que tenía flujo de sangre parecía que para ellos era una maldición, y que no podía también, lo que tocaba era inmundo de aquel momento, también nadie la podía tocar, porque así lo habían declarado desde el Antiguo Testamento. Ella también era una condición nada fácil, al igual que el leproso. No era nada fácil las condiciones, tanto uno como la otra que estaban viviendo, pero ellos tomaron la acción. Y esa acción es la decisión de decidir ir y buscar la presencia de Jesús. Y algo que vemos aquí es que ella ya había gastado todo. Había gastado absolutamente todo. Dice que todo su dinero, por lo que y lo que narra la escritura, era una mujer que tenía dinero, porque dice que había gastado todo, había ido a varios médicos, ¿sabes? Hoy en la actualidad, cuando Dios me ha permitido acompañar, porque pues todavía no tenemos seguro, estoy ya viendo primeramente la pensión para poder tener ya seguro, porque cuando estás ya asegurado, pues tienes derecho al IMSS, al ISSSTE, pero cuando no tienes, pues andas teniendo que ir a buscar tal vez a los médicos, ¿verdad? Del CIMI, que son baratos, pero ya unos estudios de un ginecólogo ya son arriba de 1000 pesos. Y dice que esta mujer en aquel entonces ya había ido a varios médicos, ya había gastado absolutamente todo. O sea, ya se había quedado sin lana, ya no le quedaba nada más. Pero ella tomó la decisión porque había escuchado de que Jesús andaba en Jerusalén haciendo milagros y que había dado de comer a los 5000, y había escuchado de todo lo que había hecho Jesús. Y ella tomó la decisión. Y es la misma decisión que tú y yo debemos de tomar. Esa acción de ir, y de lugar de la mujer pudo haber dicho, bueno, pues ya gasté todo, nadie me puede curar, pues ya para qué voy a Jesús. Pues a lo mejor sí creo que tiene el poder, pero si ya los médicos no lo pudieron hacer, pues para qué voy a Jesús. El diablo puede engañar y puede decir, bueno, ya en el caso de los que están en una situación de prisión, pues ya te gastaste todo, el abogado ya te quitó, el juez ya te dijo, el magistrado ya te dijo, e incluso el colegiado, y tú ya no tienes ninguna solución, tú ya tu caso está perdido, ya no hay nada que te pueda sacar, incluso pueden decirte por ahí, ni tú mismo Dios te puede sacar, porque hay gente que puede decir, ¿para qué buscas a Jesús? Ya mejor empieza a extorsionar, empieza a hacer esto, empieza a hacer aquello, busca cómo sobrevivir aquí. La mujer pudo haberse quedado ahí en su casa, totalmente triste, abandonada, y decir, no, pues ya para qué voy, ningún médico me puede sanar, yo no creo que Jesús me pueda sanar. Pero ella, sabes, tomó esa decisión de decir, bueno, voy a ir a buscar a Jesús, porque yo he escuchado del poder de Dios, que salió poder.
Ese es el evangelio del cual nosotros predicamos, del cual nosotros enseñamos. De Jesucristo, un Jesucristo que no está muerto, que tiene poder para cambiar y transformar cualquiera que sea tu condición. Por eso es que la enseñanza de esta mañana se llama: al instante Jesús puede cambiar tu condición, pero tienes que tomar esa decisión. Vemos dos ejemplos que no eran discípulos de Jesús, que no habían estado con Jesús, pero más sin embargo que ellos habían escuchado de ese Jesús de Nazaret, de ese Jesús que andaba por ahí predicando y enseñando y haciendo milagros. Ellos decidieron ir. Y en el caso de los que gracias a Dios ya estamos libres, puede ser que la misma situación digas: híjoles, ya y oraron por mí, ya hice ayuno, ya hice esto, ya hice aquello y no veo respuesta de parte de Dios, porque el diablo es astuto y recuerda que él vino a robar, matar y a destruir, y te quiere que meter engaños, quiere que meter la duda, porque a donde hay duda el poder de Dios no se puede mover, el poder del Espíritu Santo no se mueve cuando hay duda, la duda impide. Recuerda que cuando estuvo en Jerusalén no hizo muchos milagros porque dudaban de Jesús. No puede mover el poder de Dios cuando hay duda. Mas, sin embargo, vemos que tanto el hombre como la mujer, ellos creyeron con todo su corazón, y esa fe fue lo que activó el poder de Dios para que sus vidas fueran cambiadas y transformadas. Pero quiero que sigamos leyendo más adelante. El versículo 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas. ¿Qué le dijo? Crees solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo. ¿Te acuerdas que al principio, cuando empezamos a leer, dice que vino la hija de Jairo? Vemos que Jairo vino a buscarlo, pero en ese momento fue cuando llega la mujer, pero vemos más adelante que regresa nuevamente al tema de la hija de Jairo, y le dijo en el versículo 50, oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación para ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Vuelvo a decir que la palabra instante de inmediato, y se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónicos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Dos ejemplos más. ¿Qué pasó? Al instante, y fíjate, una mujer que ya estaba muerta. O sea, te das cuenta cómo la condición de estos tres ejemplos que nos muestra la Biblia estaban fuertes: leproso, imagínate, sin poderte platicar más que con los leprosos, apartó totalmente la ciudad, no tenía la libertad de andar en la calle como tú y yo, porque toda la gente tenía que él ir gritando: leproso, leproso, toda la gente se tenía que ir haciendo a un lado. No era nada fácil. La mujer igual, de la misma manera, una condición ya por muchos años, y esta niña de 12 años que estaba muerta. Imagínate los papás, la angustia. Fíjate que cuando un esposo muere, o una esposa, dice que te quedas viuda o te quedas viudo. Cuando sucede que te quedas sin papás, a los hijos se les llama que se quedan huérfanos. Pero sabes que no hay nombre para decir a un papá que pierde un hijo, porque es tan grande, tan fuerte el dolor, que ni siquiera hay nombre para eso. Imagínate los papás cómo estaban en ese momento sufriendo la angustia, el pesar, la tristeza, el dolor que estaban sintiendo en ese momento. Pero ellos también habían escuchado. El papá dice, cuando vio Jesús recibió con multitud grosa, entonces dice, el principal de la sinagoga sabía que Jesús tenía el poder para cambiar su condición. Y vemos que incluso la gente se burla, y ahí puede ser que gente se burle de ti. Ya para qué buscas a tu Dios. Ya para qué buscas a Dios. Sabes, mis hermanos de sangre, pues ellos me han dicho que para qué busco a Jesús, que para qué voy al reclusorio, que es una pérdida de tiempo, porque no conocen a Jesús, no saben del Jesús, y les he compartido de la palabra de Dios, pero saben, desafortunadamente han querido vivir en la ignorancia. Y es algo triste, porque cuando no conocemos a Jesús, el poder de Dios,
quién es Cristo, y eso lo vas a conocer a través de que pases tiempo con Él, a través de la oración, a través de la lectura. Y algo que también en el Antiguo Testamento me sorprende también la vida de David, porque él conocía tanto a Dios, pasaba tanto tiempo con Dios que le atrevía a decirle, oye, ya plácate para con tu hijo, pero no faltándole al respeto, sino con esa confianza de que tú le puedes hablar. Y me he escuchado que, por ejemplo, hay hijos que le dicen, en lugar de mamá, le dicen, oye, ya, Andrea o Carla por su nombre, porque tienen esa confianza de poderle hablar así a su mamá, a su papá, no por falta de respeto. Y estos hombres vinieron delante de Jesús, aún con su tristeza, aún con su dolor, con su angustia, con su enfermedad, con su condición, vinieron a Jesús. Y es el poder de Dios que al instante Jesús transformó y cambió la condición. El leproso inmediatamente dejó de tener lepra, porque dice inmediatamente, pronto, enseguida, de inmediato. La mujer de flujo de sangre, inmediato, pronto, se le quitó totalmente. Ella tenía tanta seguridad de que había escuchado a Jesús que ella ni siquiera quería que orara, ni que la volteara, tan solo dijera que volteara a tocar el manto. Y aquí Jairo sabía, porque era un jefe de la sinagoga, sabía de las escrituras, pero sabía también de que Jesús estaba ahí. Y dice que también en ese momento, ¿qué pasó con su hija? Se levantó de la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Ese es el Jesús de cual vengo a enseñar, de cuál Jesús quiere que tú le conozcas, pero es necesario que tomes esa acción. Si tú no tomas esa acción y te la pasas tristeando y nadie me entiende y nadie se preocupa por mí, nadie me quiere y aquí me la voy a pasar toda la vida en la cárcel, siempre voy a ser pobre, siempre voy a estar enfermo de cáncer, siempre, pues así vas a quedar, discúlpame que te lo diga. Si así, porque recuerda que con la boca está el poder de la vida, de hablar bendición o de decir, no, pues así voy a quedar. Si siempre lo está diciendo, así vas a hacer. Pero si tú tomas la decisión, la condición de levantarte, ir a la presencia de Jesús, como lo hizo esta mujer, como lo hizo el leproso, como lo hizo Jairo, decir, sabes que yo voy a ir a Jesús porque conozco que Jesús, o he escuchado tan solamente de que Jesús tiene el poder de cambiar y transformarte en mi vida, aún tenga 50 años de cárcel, 200 años de cárcel, aún el médico me diga, ¿sabes qué? Vas a quedar leproso siempre, o siempre vas a tener cáncer, ni nunca vas a cambiar de esa condición, vas a morir, o siempre vas a estar pobre, tú no vas a salir adelante, o tu matrimonio ya no tiene solución, ya incluso están viendo el divorcio, o tus hijos sabes que van a estar perdidos siempre en la droga, no hay cómo se cambien, no hay cómo sean transformados, o tu familia siempre va a estar perdida. Si tú te quedas ahí sentado escuchando a esa voz o esos pensamientos que puedan llegar a tu vida, entonces vas a perder y vas a quedar en la condición. Pero si tú crees en Jesús, tú vas a Jesús y tomas esa decisión, esa acción de buscar a Jesús con ese corazón, que a través de que te invito a que si no has leído los evangelios, lo leas por lo menos 4 veces y después todo el Nuevo Testamento, y si no, y si ya lo has leído, pues entonces toda la Biblia, pero que no dejes de estar pasando tiempo con Dios, porque es lo más maravilloso, ¿sabes? Hay una canción que dice, no hay lugar más alto que estar en tu presencia, no hay lugar más hermoso, más maravilloso, más grande que estar en la presencia de Dios. De veras que cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, orando, leyendo, buscando su presencia, Dios transforma las vidas. Dios tiene el poder. Muchas veces yo me he ido llorando, clamándole a Dios por alguna circunstancia que está pasando en mi vida. ¿Y qué crees? Al otro día despierto y Jesús ha cambiado esa situación, ya sea de economía, ya sea de alguna situación en el matrimonio, en la familia, ya sea en alguna situación en el ministerio. O sea, Jesús tiene el poder para cambiar y transformar tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos buscando de la presencia de Jesús? ¿O estamos solamente como los chinitos mirando todo lo que hace Jesús? Porque así se pudo haber quedado el leproso, así se pudo haber quedado la mujer, solamente escuchando y viéndote todos los poderes y decidir ahí, el mismo Jairo, estar esperando, bueno, pues ya se murió mi hija y pues ni modo, no hay que hacer, vamos a enterrarla, vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Pero ellos tres tomaron la decisión de ir a buscar a Jesús. Y esa es la acción que todos los hijos de Dios y aún los no hijos de Dios deben de tomar y debemos de tomar.
ir a la presencia de Jesús. Para que tú conozcas, he escuchado de personas que dicen, es que Diosito, o Dios está muy ocupado, seguramente tiene muchas, porque no conocen a Jesús y ellos creen que es un Diosito, ellos piensan, siguen creyendo que Jesús está crucificado. No, nuestro Jesús al que nosotros predicamos está vivo y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y Él sigue intercediendo día por nosotros. Y Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, a través de la vida de muchos de sus siervos. Y es aquí a donde nosotros tenemos que seguir adelante buscando de la presencia de Dios. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos ya, hemos visto tres ejemplos de personas, dos, de que solamente habían oído de Jesús, que solamente habían escuchado de que Jesús andaba por ahí. Pero ahora vamos a ver el ejemplo de discípulos de Jesús. ¿Qué hicieron los mismos discípulos de Jesús, aun cuando estaban con Jesús? ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Y acompáñame, por favor, a Mateo 8. Mateo 8. Dice Mateo 8, 23 en adelante. Dice, entrando en la barca, sus discípulos, aquí ya estamos hablando de discípulos, gente que andaba con Jesús, gente que había visto el milagro, gente que había visto cómo Dios había manifestado su poder, las sanidades, gente que habían comido, desayunado y dormido con Jesús, que pasaban tiempo con Jesús. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Dice que él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande. Sabían diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos, aun cuando ya conocían de Jesús, habían visto su poder, su amor y su misericordia, nuevamente, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Ir a Jesús. Porque si tú y yo, que ya conocemos a Jesús viendo, o tal vez vas y predicas, vas y evangelizas, quiere decir que no vengan las tormentas, las situaciones, los problemas, algunas causas a tu vida. Porque a veces pensamos, como ya somos hijos de Dios, entonces ya no va a pasar nada. No, ellos estaban pasando una tormenta. En ese momento, si el barco se hubiera volteado, seguramente todos hubieran muerto. Y a veces en nuestras vidas, ya como hijos de Dios, igual Dios permite ciertas circunstancias. Y he visto situaciones adversas, las tormentas, dejando de orar, dejando de leer, y porque te estás guiando para la izquierda y Dios dice, hey, ¿para dónde vas? Ven para acá, aquí es el camino, no te desvíes, sigue buscando de Cristo. Y otra de las cuales Dios permite las circunstancias es porque tú estás orando y estás leyendo, pero Dios te quiere llevar a otro nivel, te quiere bendecir más, pero para ello también necesita esas circunstancias adversas, las tormentas que sean de la dificultad, de la falta de dinero, en el matrimonio, o decir una enfermedad, alguna situación en el misterio, pero porque Dios te quiere dar más. No porque estés haciendo lo malo, porque a veces luego que dicen, ay, es que seguramente el hermano está haciendo algo malo. Vemos el ejemplo de Job. Job dice valor íntegro, apartado del mal. Era un hombre que siempre estaba orando, estaba haciendo el bien. También le vino todo esto, las circunstancias adversas, sí, pero la misma ejemplo tenemos que Job de la misma manera, estos hombres dice que aun cuando Jesús estaba durmiendo fueron y lo despertamos. Tenemos otro ejemplo en la Biblia que dice que fue uno a tocarle y dice que por su imprudencia le va a dar lo que necesite. O sea, a la hora que tú y yo tomamos la decisión de ir a buscar a Jesús, vemos cómo aquí no dice al instante, pero por lo que estamos leyendo, es seguro que en ese momento, porque tan solo con la palabra, Jesús tiene el poder para cambiar y transformar, tiene el poder para cambiar tu condición. Y aquí vemos que esa circunstancia cambió también y me dice que hubo grande bonanza. Aún los cielos se quedaron tan sorprendidos, se quedaron totalmente sorprendidos. Algo maravilloso.
¿Qué hizo Cristo Jesús en la vida de estos hombres? Y dice que al momento la tempestad calmó. Y te quiero contar un testimonio. Fíjate que yo estuve en el Oriente aproximadamente casi 11 años y medio, pero desde que llegué, recuerdo que cuando llegué a ingreso me llevaron una torta, me llevaron dinero, me llevaron droga, me llevaron camisa, droga y también un Nuevo Testamento. Y sabes lo único que le dije, llévate la droga, porque yo andaba perdido mal. Le dije, déjame el dinero, la cobija y el testamento. Y llegué, y lo que llaman el sarcófago abajo del camarote, a leer, a leer y a leer. Y empecé a buscar, y a buscar, y a buscar de Cristo. Y hasta la fecha sigo buscando de Cristo. Porque te vuelvo a decir algo que ha impactado mi vida de los evangelios, es estas partes a donde dice al instante. Porque cuando estoy angustiado, cuando estoy preocupado, cuando de repente viene una situación, una tempestad, un fuerte viento a mi vida, sea económica, en el matrimonio, en el ministerio, sé que Jesús tiene el poder. Y no me voy a apartar, ni quiero, ni debemos de apartarnos, sino todo lo contrario, es cuando más debemos de buscar a Cristo. Y entonces busqué a Cristo y busqué a Cristo, ya una vez que estaba sirviendo a Cristo, recuerdo que me permitía bajar a la sala, estar buscando de la presencia de Cristo. Y un día llegaron unos hermanos y ellos tenían el don de sanidad. Pero años anteriores yo había sufrido un accidente y por lo tanto había quedado mi pierna. 3 veces estuve en el hospital, estuvieron a punto de cortarme la pierna. Por la misericordia y la gracia de Jesús no me la cortaron, pero mi pierna había quedado así como, en lugar de así, a las tres, una pierna pasilla y la otra totalmente. Entonces tuve que 3 cirugías y en las cirugías pues de repente había quedado mal, pero cuando sufrí la fractura del fémur, mi pierna se acortó por 1,5 centímetros. Entonces caminaba así, como decían que el dólar sube y bajaba, así estaba mi condición. Pero un día que llegaron estos hombres, dijeron, ¿saben qué? Aquí hay un hombre que tiene un problema de cadera, porque había veces que ni siquiera me podía parar del camarote de tan mal que me sentía y tan fuerte que era el dolor que no me podía ni siquiera levantar del camarote. Y dijo, levante la mano, levanté la mano. Dijo, pásale aquí al frente. Me senté al frente. Tenía que usar una plantilla de 1,5 centímetros para poder más o menos caminar bien y nivelar el peso para que no se que me viera así muy. Y cuando me senté, dijo, hoy vas a ver el poder de Dios. Yo sabía que Jesús tenía el poder para cambiar. Me dijo, ¿crees que Dios puede hacer un milagro y hacer que tu pierna crezca? Le dije, sí, creo. Y empezó a orar y entonces en ese momento cerré mis ojos. Y me dijo, no, 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 no cierres tus ojos, porque ahorita vas a ver el poder de Dios. Y en ese momento empezó a orar, empezó a ordenarle al hueso que creciera, empezó a declarar la palabra de Dios. Y sabes, mi pierna que estaba así, en ese momento mi pierna empezó a crecer al instante, como dice, pronto, enseguida, de inmediato, el griego euseus. En ese momento, mi vida fue transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Al instante, ¿sabes? Me dijo, ¿cómo te sientes? Ya levántate. ¿Viste cómo que son tu pierna? Yo podía decir, como estos discípulos que dicen cómo quedaron atónicos, maravillados, como que yo decía, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que está pasando en mi vida? ¿Es realmente? Y me quité la plantilla, me dijo, quítatela. Y le digo, oye, ¿qué hago con ella? Y dijo, ya tírala. Y en ese momento tiré mi plantilla. Sabes que a la fecha de hoy jamás he vuelto a usar plantilla, que los dolores tan intensos de cadera se fueron totalmente de mi vida, porque Jesús en ese momento demostró al instante su poder. En un momento mi pierna no la tenía larga, en ese momento empecé a orar y ¿qué? Inmediatamente mi pierna creció. ¿Pero qué hice? Decidí tomar la acción, la decisión de ir a buscar la presencia de Jesús desde el primer momento que llegué al reclusorio. Y más cuando veía y en las predicaciones que iba mi hermano Alberto, que iba Jaimito, en ese momento siempre tenía esa hambre y sigo teniendo de escuchar y de escuchar la palabra de Dios. Porque sé que Jesús tiene el poder de cambiar mi situación, mi condición, cualquiera, llámese, incluso vemos que la muerte, Jesús tiene el poder para cambiar esa petición. Qué bendición tan grande, qué bendición. Por eso te dije, te quiero exhortar, pero también te quiero animar, hermano.
Que si tu fe ha decaído, si tú piensas que tu situación o tu condición ya no tiene solución porque el médico te ha dicho que vas a morir de cáncer, si el juez te ha dicho, ¿sabes qué? Son 200 años, nunca vas a salir de la cárcel. Si tu condición es que el psicólogo te ha dicho su matrimonio está destrozado, su familia no tiene solución. Si ahí hay algo que está diciendo, por eso te vengo a animar, para que conozcas el poder de Jesús y conozcamos y nos anime a seguir buscando de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señor, nuestro Señor Jesucristo. Que nada ni nadie, nada ni nadie te evite buscar de la presencia de Jesús. Que sepas, que hoy te vayas en tu mente y en tu corazón con esta palabra, que Jesús tiene el poder de cambiar tu condición al instante, al momento. Y volví, y sabes, hasta la fecha te vuelvo a decir, los dolores de cadera se me fueron, puedo caminar, puedo correr, puedo jugar, bueno, hasta fútbol he jugado, hermano. Y sabes, totalmente diferente, porque Jesús cambió y transformó mi condición. Más adelante te voy a dar otro ejemplo, como también Jesús cambió y transformó mi condición. Pero aquí la pregunta, vuelvo a decirte, hermano, ¿qué estás haciendo o qué estamos haciendo para que nuestra condición cambie? Es de los que nada más estás ahí sufriendo, lamentándote la condición. El leproso pudo haber dicho, ay, aquí me voy a morir, siempre me voy a quedar leproso, nadie me quiere hablar, todos me odian por ser leproso, nadie se quiere acercar a mí. Ahí pudo haber muerto el leproso. La mujer de la misma manera. Jairo, conociendo también, dijo, no, los tres tomaron la decisión. Aquí vemos también los discípulos, aun cuando ya conocemos de Jesús, porque a veces creemos que porque ya conocemos de Jesús puede engañarte el diablo. Tú ya no necesitas leer, tú ya no necesitas orar. Hay hombres que piensan de esta manera, no, pues yo ya soy el ungido de Dios, ya mi Dios ya no necesita que lea su palabra, ya no necesita que ore, pues yo ya conozco, ya predico, ya le enseño. Me acuerdo de por ejemplo, de Juan Wesley, ahí lo vemos en una enseñanza que Juan Wesley no había tenido un nacimiento de nuevo, tenía 8 años o más de 8 años predicando y evangelizando y haciendo cosas, pero no había tenido un nacimiento de nuevo. Mas, sin embargo, puede suceder en tu vida. Si tú no vas a Jesús, es muy probable que no tengas un nacimiento nuevo, porque un nacimiento nuevo inmediatamente se ve cuando una persona nació nuevo. ¿Por qué? Porque que la otra vez veíamos la enseñanza que nos daba Betito, inmediatamente que hace lo que inmediatamente que el bebé nace, llora y empieza a tomar leche. Y por la misma manera, cuando tú tienes un nacimiento nuevo, ¿qué haces? Estar leyendo, estar orando, estar buscando la presencia de Dios. Puedes saber que ya tengas a Jesucristo, pero si no estás orando y no estás leyendo, sabes que estás perdiendo el poder de Dios sobre tu vida. Los milagros, las cosas tan maravillosas que Jesús quiere y sí quiere seguir haciendo sobre tu bendita vida. No quiere decir porque ya seas discípulo, evangelices, prediques o enseñes, tienes el derecho de buscar de Jesús. No, todo lo contrario. Si tú predicas, enseñas, evangelizas, estos eran discípulos, andaban con Jesús, mas, sin embargo, pasaban tiempo, pero, ¿sabes? Fueron y le dijeron, Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Buscaron de su presencia, aún estando con Él. Tú y yo estamos con Jesús ya porque somos hijos y siervos de Jesucristo. Pero eso no te impide a que, o que digas, no, pues yo ya soy como discípulo, yo ya no necesito orar, ya no necesito leer, o ya no necesito ayunar, o ya no necesito memorizar la palabra. No, hermano, todo lo contrario. Porque a que el mayor tiene, mayor se le demanda. Mayor tienes que orar, mayor tienes que leer, mayor tienes que buscar de Cristo. Y es algo maravilloso porque de veras ahí ves el poder, la misericordia cuando estás en la presencia y estamos en la presencia, tu angustia, tu preocupación, tu desánimo, la enfermedad, todo desaparece en ese momento y es ahí a donde Jesús te consuela. Ahí está donde Jesús te dice, no temas, yo estoy contigo, yo tengo la solución, yo cambio y transformo. A veces vemos que lo hace al instante, pero también la vemos en otro momento que tiene un proceso, como te lo dije a la mano, porque estás desviándote y Dios te dice, no, 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 es por acá, mi hijo, que alíñese. Por eso la enseñanza me gusta mucho, porque la enseñanza Jesús nos alinea, nos enseña, nos dice, estás guiándote por acá, vente por este lado. Pero si en ese momento también es porque estás orando y estás leyendo, los discípulos estaban haciendo lo correcto, pero Jesús los quería llevar a otro nivel. Y si es lo que Cristo quiere, llevarte a un nivel, pues bueno, busca más de la presencia de Cristo. Acércate más a Cristo, ve a la presencia de Cristo, órale. Y si tú estás viendo que estar orando y leyendo no es suficiente, dijo Jesús, este género
no sale sino con oración y con ayuno. Entonces, métete más con Dios, hermano. Busca más de la presencia de Dios. Quiere decir que entonces los 20 o 30 minutos que estás leyendo no se son suficientes, que necesitas más oración, que ya no lees de 20 a 30 minutos, que necesitas por lo menos, ¿cuánto Jesús les dijo? Una hora. Cuando Jesús se fue, le dijo, ni una hora habéis podido, por lo menos una hora. Pero si ya estamos enseñando y compartiendo la palabra, pues tienes una hora que leer, una hora que orar, memorizar, estudiar. Tienes que meterte más con Cristo para que entonces Jesús siga cambiando y transformando aquello o aquella condición en la que estás viviendo. Sobre todo cuando más que es decir, cuando estamos sirviendo, porque también recuerda que el diablo no vino más que a robar, matar y destruir, y claro, quiere destruir tu vida y va a hacer todo lo posible. Tuvo ahí problemitas con su señal, me imagino. Cuando sea, Ahí está. cuando sea, cuando sea necesario ayunar, pues ayunar también. Hay que echarle, como dice la carne al asador, pues hay que echarle, pero vemos el poder de Dios, claro, porque para nosotros es poder de Dios, para los que no creen es locura. Y pueden decir, está loco, no sabes lo que hacen. Y por último, con esto quiero terminar, por favor, acompáñame al libro de los Hechos, por favor. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ver qué es lo que sucedió aquí en el libro de los Hechos. Capítulo 16, por favor. Vamos a ver otro ejemplo de discípulos de estaban sirviendo. Y quiero decirte, el ministerio no es nada fácil, hermano. El ministerio es una bendición, pero hay que estar bien reforzados con el poder de Dios y poderoso precioso Espíritu Santo, porque las pruebas son difíciles, pero es ahí a donde Cristo Jesús toma el control cuando vamos ante su presencia. Dice 25, repito, Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Y qué dice? Repite conmigo. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos que se soltaron. ¿Te das cuenta? Al instante, en el momento inmediato, pronto, las cadenas se soltaron. ¿Pero qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dice que estaban acostados, durmiendo, ahí extorsionando desde la cárcel. Estaban, ¿sabes qué? Jugando a la poliana. Estaban totalmente ahí ya decepcionados de que estaban presos. No, estaban tomando una acción, una decisión. ¿Qué dice? Estaban a medianoche orando y cantando alabanzas al Señor. Bendición, hermano. De veras que cuando nosotros hacemos esto, de veras es una bendición tan grande. Yo te pregunto, hermano, ¿hace cuánto que no derramas una lágrima en oración a Dios? Tal vez no por la necesidad estando en tu presencia. Gracias por darme un día más de vida. Gracias por permitirme estar con mi familia. Gracias porque aun cuando estoy preso, sabes que tengo esa confianza de que cualquier día que tú digas la palabra va a soltar tu poder y yo voy a salir libre. Gracias porque aunque no tengo tal vez que comer, pero tengo vida y el día de mañana tu misericordia va a ser grande. Gracias porque mi matrimonio, mi familia está siendo alcanzada para ti o porque está perdida, pero voy a ver tu poder, tu misericordia. ¿Qué estaban haciendo estos hombres que estaban privados de su libertad? Orando. Estaban buscando de la presencia de Dios. Eran discípulos de Jesús. Y aún las circunstancias, no dijeron, bueno, pues como soy discípulo, pues ya voy a esperar a ver a qué horas manda Dios y que nos mande libertad, o a ver a qué horas van a venir los otros y nos van a libertar, porque pues somos hijos de Dios y nosotros no merecemos estar aquí. No,
mas sin embargo estaban haciendo lo correcto, orando y alabando. ¿Y qué pasó cuando en ese dice? Al instante, las puertas fueron cambiadas, fueron abiertas. Que hasta el carcelero, si sigues leyendo todo lo que sucedió, él y toda su casa fueron bautizados, porque Dios demuestra su poder para que si tú sigues leyendo cada uno de los ejemplos que vimos, más adelante es porque Cristo quiere que los demás también vean su poder. Está comprobado que los milagros no cambian y transforman a la gente. En el Antiguo Testamento, Dios hizo muchos milagros, las plagas, vemos como a través de la vida, pero nada de eso, a través de la vida de Moisés, abrió el mar, pero nada de eso cambió y transformó sus vidas. ¿Sabes qué? Es lo que cambia y transforma su palabra, la oración, el ayuno. Eso es lo que cambia Dios, el poder de cada uno de los que estamos escuchando la palabra. Por eso es que tenemos que ir a Jesús. Y sabes, con este testimonio termino. A mí me habían dicho que yo tenía tantos años de sentencia en un fuero federal, otros años de sentencia en un fuero común y otros años de sentencia que había quedado a deber de un asunto pendiente. Y sumando todos eran veintitantos años, hermano, de prisión vigilante. ¿Y sabes qué me había dicho la juez federal? Usted no es un reincidente, es un habitual. Como dicen ahí, dejaba las cobijas encargadas y regresaba ya de tantas veces. Y me dijo así, para usted no hay ningún beneficio. Usted va a pagar cierta sentencia, tantos días, tantos años, tantos meses y tantos días. Eso me había dicho. Pero sabes, yo confié en Jesús. Confié en Jesús, todos los días me dediqué a orar, a leer, trabajar, servir a Dios, todos los días, bellos, hermosos años, hermano, que viví dentro de la prisión. Tú me podrías decir, ¿cómo? ¿Estás mal? ¿Cómo crees que dentro de la prisión? Pero si tú estás dentro y estás buscando de la presencia de Dios, te vas a dar cuenta es que es una bendición, porque ahí, sabes, no tienes que ir a trabajar hasta el otro lado de la ciudad, no tienes que ir aquí, no tienes que ir allá, no tienes que hacer tantas cosas. Ahí todo lo tienes máximo a 1 kilómetro. Y tienes el tiempo para estar buscando la presencia de Dios a través de la oración y a través de la lectura y a través del ayuno. Y busqué a Jesús y yo escuchaba esta palabra y cada vez que la escuchaba y cada vez que la leía y cada vez que la volvía a leer, ¿sabes? Yo decía, tú tienes el poder, Señor, para cambiar y transformar mi vida. Y de repente un día metí un documento, porque aparte Dios me había dado una promesa que sin dinero, aparte ya dinero ya no tenía nada, de repente puso a un interno, me hizo un amparo, me dijo, te cobro 8,000 pesos. ¿Cómo que es? ¿De dónde voy a sacar 8,000 pesos? ¿Estás viendo dónde estoy? Bueno, nada más invítame a comer y yo te doy el documento. Fíjate, hice un documento, lo metí de repente, por un juzgado me llega que denle su pronta libertad, una boleta de libertad de un juzgado. Tenía 3 y de repente, pues a meter otro documento, pero así como al instante metió, y fíjate cómo Dios derriba una sentencia, y de repente llega el otro resolución. ¿Sabe qué? Ya por su tiempo prescribió otra absolución, y ya nada más faltaba la federal, donde la jueza había dicho, ¿sabes qué? Que no hay nada para usted. Y seguí orando, seguí buscando de la presencia de Dios. Y llegó el día, que un día estaba en la noche, dentro de una prisión, y que crees al instante, cuando desperté, ya estaba en casa. Al instante, Cristo me robó esa sentencia, porque es el Evangelio, poder de Dios para nuestras vidas. Y ese es el Jesús del cual te vengo a hablar, hermano. De un Dios de poder, de amor y de misericordia. Pero todos los ejemplos que vimos de los que solamente habían oído, que no eran discípulos, al igual que de los discípulos y al igual que un servidor, ¿sabes qué decidimos tomar esa acción de qué? De ir a buscar a Dios. En oración, en lectura, en ayuno, transcripción, memorización. Si tú estás haciendo esto, te felicito, porque cuando menos te des cuenta, Dios va a cambiar tu condición. Jesús cambió mi condición de estar preso, así como recuerdo la vida de José, como también se le sorprende también ese pasaje de la Biblia. José dice que estaba ahí, ¿te acuerdas que hizo, le interpretó los sueños al panadero y al copero? Y dice que estaba en la mañana vestido de preso. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió después? Fue llamado por Faraón
y por la mañana era un preso y por la tarde, ¿sabes qué era este hombre? Estaba como segundo de todo Egipto. Solamente le dijo Faraón, solamente por mí va a ser la orden mayor, pero tú tienes todo el poder. ¡Wow! De veras, hermano. Si eso que Jesús te está enseñando no te anima a orar y a leer y a buscar de su presencia, ¿qué esperas para buscar de la presencia de Dios? Cuando Dios te está mostrando su poder, su amor y su misericordia. ¿Qué esperamos para estar yendo a la presencia de Jesús todos los días? Orándole. No te canses de orar, no te canses de leer, hermano. Yo ya la leí una vez, hoy ya la leí 5 veces, ya la leí 10 veces. Léela. Esto es para toda la vida. Hasta que Dios te permita estar leyendo, es para toda la vida. Ora para toda la vida. Eso es para toda la vida. Es eterno. Es eterno, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí vemos los ejemplos que Jesús te está regalando para animarte, pero también para exhortarte a que busques más y más de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no te quedes totalmente ahí sentado y lamentándote y causando lástimas y que digas, ay, nadie me puede ayudar, ¿no? ¿Quién podrá defenderme? Solamente Cristo es el que te puede cambiar tu condición. Busquemos a Cristo, vayamos a Cristo y espera ver el poder de Dios sobrenatural de Jesús resucitado, porque a eso vino a mostrar su poder. A eso vino a dejar de establecer su bendita palabra, para que vayamos a Él, cualquiera que sea la condición. Vemos las condiciones: ira, leproso, flujo de sangre, muerte, en las tormentas y en la cárcel. Ujule, ¿qué más ejemplos? O sea, vemos ejemplos de todo tipo, y más sin embargo, en todos y cada uno de ellos, Jesús se manifestó con su poder, su amor y su misericordia. ¿Te das cuenta? Busquemos de Jesús, hermano. Así es que le doy gracias a Dios, hermanos. Si tú estás sirviendo a Cristo aquí afuera, eso te anima a que busques más de Jesús. Si tú estás sirviendo a Cristo, si estás siguiendo a las prisiones, debes de seguir buscando de Cristo. Si tienes alguna situación, algún problema en el misterio con las autoridades, busca a Jesús. Porque cuando menos pienses, Dios cambia al instante y tu vida y tu condición cambia y transforma. Si tú te encuentras interno, sigue buscando a Jesús, sigue orando, sigue leyendo, sigue haciendo lo que Dios te manda, porque al instante, cuando menos pienses, vas a estar libre en el nombre de Cristo Jesús. Jesús tiene el poder para cambiar tu condición. Amén. Pues, amados hermanos, espero que esta enseñanza que Jesús nos regala a través de su bendita palabra sea de mucha edificación y de consuelo también para sus benditas vidas, y sigamos buscando a Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Amén. Gracias, César. Muchas gracias, Joel. Pues ahí están, siguen nuestros hermanos de Tecash. Ahí, pues